Ya saben que la médica que atendió a la paciente era en ese momento una MIR. La sentencia dice que ella no solicitó ayuda a un supervisor tal y como debería haber hecho en ese instante. Y con nosotros está aquí en el plato de la mañana Sheila Justo Sánchez, que eres presidenta del sector de médicos jóvenes y en formación. ¿Cómo has visto la sentencia esta, Sheila? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que era una médico residente y era una médico residente de primer año. Entonces, aquí existe una regulación, hay un Real Decreto que regula que el residente de primer año tiene que tener a un médico adjunto en presencia física que vise todos los informes, todos los partes de alta, de baja y toda la documentación que tenga que ver con la asistencia sanitaria. Y en este sentido quiero dar hincapié en que no se estaba cumpliendo un Real Decreto y que la legislación en este caso, si se hubiera cumplido, no se habría dado el caso de verse la residente, pues en este caso sola ante esta situación. En este caso hay que recordar que esta paciente iba con un informe que decía que estaba ante un riesgo de poder sufrir un ictus y fue diagnosticada con una artrosis, y con ese diagnóstico la mandan a casa. Al margen de que no se haya cumplido ese mínimo que tiene que haber apoyando a un médico residente, ¿la sentencia te parece exagerada? ¿Cómo la valoráis? Con respecto a esto, si ha habido un daño, evidentemente tiene que haber una consecuencia secundaria a este daño. Pero no podemos dejar a un lado que la seguridad del paciente es primordial. Entonces, no podemos dejar esto a los pies del caballo de un residente que, en este caso, siendo R1, no tendría que verse en esta situación de soledad. Y es por lo que yo creo que estoy aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo no me explico es por qué no ha estado procesado el supervisor. Porque dejar en manos de un médico un MIR con tan poca experiencia, y que al supervisor o al superior o al que lo tiene que controlar no lo imputen o no lo investiguen, me parece totalmente improcedente, ¿no? No sé por qué solamente la chica esta, la MIR, es la responsable penal, porque ahí debería estar también el supervisor o el superior, ¿no? Y también comparto la opinión con el abogado. Cada vez más difícil, pues en temas médicos conseguir una condena penal. Yo casi nunca me voy por la vía penal, yo me voy por la vía civil, porque es que si te vas por la vía penal puedes emplear 3 o 4 años, al final lo absuelven, muchísimas veces lo absuelven, y después tiene que empezar la vía civil para cobrar alguna indemnización por el daño tan grande que se ha ocasionado. Sheila, yo soy compañera médico forense y, como comprenderás, muchas veces nos vemos, como ha ocurrido con el compañero forense que haya evaluado el caso, pues en la desagradable situación de tener que determinar la responsabilidad médica del derecho de una persona. Pero yo creo que, por otro lado, debe ser interesante porque efectivamente decimos que le han dejado a la MIR, a la compañera MIR, muy joven y muy inexperta, dado el grado, no cuestionando su licenciatura, pero sí esa es una pequeña imprudencia, es decir, no me hago dictamen, tengo que recabar, y si el supervisor viene, digo, como llamada de atención a otros compañeros, que insisto, como forenses nos da mucha congoja y es terrorífico. Cuando se nos presentan casos de negligencia médica, nos ponemos en la situación como no os podéis imaginar. Pero no se debe actuar solo. Lo que hay que hacer es llamar al supervisor, llamar al adjunto, llamar a quien sea, y no dejar ese caso a la más mínima duda, porque con todo lo que dicen que somos corporativistas, los médicos no lo somos. El típico caso de ¿a usted quién le ha hecho esta radiografía? es bastante evidente. O sea, los médicos, digo, por la fama que tenemos de corporativistas, no lo somos. Buscamos derivar la responsabilidad enseguida de quien sea, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque por otro lado, como decís muy bien, va la vida de la gente en ello. En este caso, Sheila, para los que desconocemos un poco cómo funciona esto de la normativa, de la ley, del protocolo, dices que un médico residente de primer año tiene que estar siempre con un supervisor. ¿Cómo va un R2, por ejemplo, el residente de segundo año, también tiene que estar supervisado por otra persona, ¿no? Por un superior? Solo está establecido el residente de primer año. A partir del primer año, a partir de R2, los residentes tienen que ir asumiendo la responsabilidad progresivamente
paciente y así siendo supervisados también en menor medida. Pero esto ya no está tan establecido como en el caso del R1. Los residentes tienen una situación de vulnerabilidad especial porque son un personal que está pendiente de ser calificado, tiene que ser también contratado, además a veces tienen dificultades para hacer descansos obligatorios, tienen dificultades para ser supervisados adecuadamente. Entonces es un personal que habría que ver qué concatenación de circunstancias ha llevado a que esta profesional estuviera sola ante esta situación y no pidiera en ese momento ayuda. Habría que evaluar todo y sobre todo si este caso ya ha acontecido, y desde luego yo le doy mi más sincero pésame a la familia, ver cómo se puede evitar que vuelva a aprender, ¿no?, de lo sucedido. Claro. Me gustaría que nos contaras un poquito en qué condiciones trabajan los médicos residentes, porque yo cuando voy a un hospital veo que prácticamente a mí me parecen casi héroes, entre los pocos que son, los que están de guardia, las pocas horas que duermen, la lista de pacientes y de espera que hay para ser atendidos. Es decir, en qué condiciones trabajan y hasta qué punto cumplir estrictamente los protocolos es a veces misión imposible por todo el trabajo que hay que hacer. Pues como trabajan, evidentemente trabajan prácticamente a destajo y esto supone incurrir en la seguridad del paciente y en este caso lo hemos visto clarísimo porque la consecuencia ha sido una consecuencia muy grave. Pero sí es verdad que los residentes están trabajando pues muchas horas seguidas, como ya digo, si no hacen un descanso obligatorio estos residentes están trabajando no solo 24 horas, sino que además le sigue la jornada posterior y esto a veces es en base a la presión de tener que ser evaluados, de tener que ser contratados, lo que he dicho previamente. Entonces creo que este caso, desafortunadamente, tiene que ser una guía para que no vuelva a acontecer, porque la seguridad del paciente nunca se tiene que ver afectada. No podemos dar como normal que un residente de primer año esté solo, porque hay un Real Decreto y si esto existe es para cumplirlo. No podemos tener médicos sin homologación en España trabajando y esto está existiendo. Hay en comunidades autónomas que hay médicos sin formación especializada y esto en la Unión Europea está prohibido. O sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente tiene que estar muy controlado, porque el sistema de control es básico y fundamental. El médico gestionamos ya en la incertidumbre. El paciente siempre tiene variabilidad individual, a veces el diagnóstico no es tan fácil, los síntomas no son tan claros y es muy difícil a veces llegar al diagnóstico por parte de yo misma, que soy médico y soy médico especialista. Pero en este caso, si además introducimos otros factores como la falta de supervisión, como la falta de experiencia, pues ya el desenlace es fatal. Nos consta, Sheila, queda ahí esa petición por vuestra parte, por tu parte como presidenta del sector de médicos jóvenes y en formación, y desde aquí, desde la mañana, queda lanzado esa petición y ese mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Sheila.